Pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero, muchísimas gracias primero por invitarme, segundo por acompañarnos hoy aquí, porque es muy grato venir, bueno, pues a la tierra de uno. Yo soy berciano, nací en Ponferrada y cuando voy a algún pueblo de los alrededores de Ponferrada, pues como siempre se ven muchas caras conocidas y algunas personas que no solemos ver en todo el año, pero ahora con esto de las redes sociales, pues sabemos más o menos unos de los otros. Bueno, ha dicho Elena algunas de las cosas que yo he hecho, y todo empieza en el año 2000. Veníamos hablando ahora por el camino de cómo había empezado a interesarme por algunas cosas, y la verdad es que hay veces que lo más desconocido y a veces lo más silenciado es lo que más interés despierta muchas veces. Yo creo que en todos los aspectos de la vida, y también en la cuestión de la investigación. Yo recuerdo que encontré en un viejo mueble de casa de mi abuelo materno unos papeles que pues cuando empecé a leerlos empecé a descubrir cosas que desconocía completamente. Empecé a ver nombres, empecé a conocer algunos datos de gente que estaba harta de verla por la calle, de hablar con ellos, y que no sabía que escondían una historia muy interesante, y una historia que casi siempre tenía un mismo denominador común, y era el miedo y el silencio. Muchas veces, como sabéis, en los pueblos pues hay cuestiones de las que no se hablan, que casi sobreviven en ciertas personas y desaparecen cuando estas personas también desaparecen. Yo creo que la historia de los países y la historia de los pueblos es necesario conocerla, porque de los errores es de donde se aprende para que no se vuelvan a cometer. Yo en el año 2000 conocí a una persona que vino de Madrid. Esa persona buscaba a su abuelo. Su abuelo había sido asesinado en 1936 en Villafranca del Bierzo, y apenas se sabían datos de dónde había ido a parar, porque, como sabéis, pues en todas las guerras, en las últimas dictaduras, por ejemplo, de Latinoamérica, pues hubo desapariciones, hubo personas que fueron sacadas de sus domicilios y nunca más se volvió a saber de ellos. Y realmente todos los pueblos de aquí del Bierzo están llenos de personas, de familias que tienen todavía ese interrogante, que no hace 5 minutos ahí fuera en la calle acabo de conocer otro caso. O sea, no hay pueblo que se libre, desgraciadamente, de todo este tipo de historias. Nosotros en el año 2000 conseguimos saber dónde estaba aquella persona. Conseguimos saber que estaba a la entrada del pueblo de Friaranza del Bierzo, que aunque se parezca el nombre de Villafranca del Bierzo a Friaranza del Bierzo, hay muchos kilómetros de separación entre ambos. Le habían llevado allí con otras 12 personas, y conseguimos meses después sacarles de allí. Conseguimos identificarles con el tiempo, y lo más maravilloso de todo es que conseguimos que muchísima gente, miles de personas en toda España, empezaran a poder hablar, a perder el miedo, y muchos de ellos, no todos desgraciadamente, a poder encontrar a sus familiares desaparecidos. Nosotros no teníamos la idea de que con el tiempo todo esto iba a tener tanta repercusión. Realmente lo que queríamos hacer era ir a Friaranza del Bierzo, llamar a un señor con una retroexcavadora y poder sacar de allí lo que realmente pudiéramos, porque yo creo que es un poco lo que haríamos todos nosotros. El que no sabe más, como nosotros en el año 2000, pues era lo primero que se nos ocurría. Pero fue toda una maravillosa casualidad. Y un arqueólogo de la Junta de Castilla y León es natural de Friaranza del Bierzo. Afortunadamente su historia y la nuestra se cruzaron, y este hombre se puso en contacto con nosotros, además afirmando que llevaba toda la vida esperando a que alguien fuese a su pueblo a rescatar a aquellos hombres, que él sabía dónde estaban y que quería colaborar. Ese hombre, Julio Vidal, arqueólogo de la Junta de Castilla y León, es íntimo amigo, ya lo era de aquella, de uno de los forenses más importantes de este país, quizá el más importante, que incluso desde aquella pues se ha descubierto, se ha convertido en una eminencia sobre el tema, que se llama Francisco Echeverría Gabilondo, primo carnal de Iñaki Gabilondo, curiosamente.
Bueno, pues Francisco Echeverría vino a Friaranza, nos ayudó, Julio Vidal también nos ayudó, y en 2 fines de semana teníamos el trabajo hecho. Cada individuo, que se denomina así, cada uno de los 3 individuos fue sacado individualmente, fue pues metido en una caja para que pasara pues todo el trayecto al laboratorio. Extrajimos las pruebas de ADN de las personas que fuimos localizando. Es muy difícil la investigación porque no hay un registro civil donde aparezcan todos esos nombres. Fueron personas desaparecidas, no solamente desaparecidas físicamente, también documentalmente. De hecho, luego daré algún dato de lo que sucedió también en este edificio en Folgoso, donde no hay ni un solo inscrito el mismo día de su asesinato, sino que están inscritos años después, meses después, décadas después. ¿A qué se debe? A que evidentemente lo que os comentaba, son desaparecidos físicos, son desaparecidos documentales y solamente están inscritos, pues por ejemplo, en el caso de que una viuda se tuviera que volver a casar, en el caso de que un hijo se quisiera librar de la mili por ser huérfano, tenía que demostrar, o sea, las propias familias que habían sufrido la desaparición de uno de sus familiares, tenían que ellos habilitar todo el sistema para inscribirles en un registro civil, que es una cuestión que no es fácil. Todas estas personas fuimos descubriendo quiénes eran, porque un testimonio nos llevó a otro y a otro, personas que estaban viviendo fuera de España, incluso personas que no habían vuelto a este país. Nos costó muchísimo, pero al final lo conseguimos. Cuando nos dimos cuenta, en los 2 fines de semana que trabajamos en Friaranza, aquello se convirtió en una especie de peregrinación. Es como si hoy, no sé, algunas cosas que se ven en televisión y que han pasado durante toda nuestra historia, alguien dice que ha visto una aparición no sé dónde y empieza a haber una peregrinación de gente ahí, ¿no? Aquello fue una verdadera peregrinación de personas, de grupos ingentes de personas que llegaban allí cuando vieron en un periódico publicado lo que se estaba haciendo en Friaranza. Fueron a contarnos su vida, a darnos sus datos. Bueno, fue una cosa impresionante. Yo recuerdo aquellas dos semanas que nos hicieron tomar conciencia y decir: no podemos acabar esto y irnos para nuestra casa, tenemos que ayudar a esta gente. Yo creo que todos los que estamos aquí hubieran hecho lo mismo que nosotros, independientemente ya, yo creo, de la ideología que uno pueda tener. Yo creo que el aspecto humano y el aspecto de que todas las personas merecen estar descansando en un sitio digno, independientemente de lo que piensen, eso es algo que a nosotros nos movió a tomar esta decisión. Durante todos estos años se ha reclamado a todos los gobiernos, porque creemos que esa es una cuestión que le corresponde al Estado, le corresponde a los gobiernos de un país. No puede estar llevándose a cabo. Sí, al principio, como muchas cosas, puede haber alguien que le dé un impulso a algo, pero desde luego es el Estado el que luego tiene que tomar las riendas y tiene que buscar a sus desaparecidos. Todos los países del mundo prácticamente lo han hecho. Países que están muchísimo menos avanzados que España han saldado cuentas con su pasado y han hecho los deberes. Ahora cuando vemos que muchas cosas a veces se repiten, algunos discursos también tienden a tirar por ahí, la verdad es que es algo que seguramente, si hubiera habido una buena pedagogía pública, independientemente de la ideología dentro de la democracia, puede haber distintas ideologías, pero estamos viendo también que están empezando a haber ideologías fuera de la democracia que además, curiosamente, se aprovechan de ella para llegar a las instituciones. Pero bueno, es una cuestión que ya va por otro lado y no vengo a hablar de eso aquí. Miren, yo le voy a contar una historia que sucedió hace unos meses. Voy a contarles esta historia porque a veces cuando uno se interesa por algo, cuando uno coge una pluma y se pone a escribir un libro, bueno, hoy ya no coge nadie una pluma, hoy se sienta seguramente delante de un ordenador todo el mundo y empieza a escribir. Yo creo que en este sentido es una obligación. Todas